estos 2 últimos años, el 20 y el 21, va a ser una chamba, pero increíble para los historiadores. Increíble. Y no me quiero imaginar todavía para los historiadores del Perú. O sea, que tienen que lidiar con una pandemia, una disolución del Congreso. Merlín, hace más de 5 años que acabaste la universidad. ¿Recuerdas con cariño a algún profesor? ¿Qué es lo más valioso que te dio la vida real? A ver, bueno, hace 5 años más o menos que he acabado, han sido años muy intermitentes, porque yo siempre digo, yo no he sido un buen alumno, no me considero un buen alumno ni en el colegio ni en la universidad. Yo de hecho soy muy flojo. Y aparte, teniendo en cuenta también que tenía que ir desde Villa El Salvador hasta la Villa Real, o sea, hazte una idea, pues, que es un viaje de 2 horas, ¿no? Y a No veces había ya, tren. ¿no? Y no, en ese tiempo sí había tren, pero era o sea, esas horas son horas punta, y más tiempo haces en la cola que en otra cosa. Y bueno, yo a veces decía, no, ya es tarde, ¿no? Pucha, y encima estaba trabajando todavía, ¿no? Pucha, que ya está cansado, estoy cansado, y son 2 horas de viaje, más las horas de clase, ¿no? Yo nunca me jacto de haber sido un buen alumno, eso sí, clarísimo. Pero sí me interesaba mucho la carrera, eso sí, o sea, me interesaba bastante, bastante la carrera. Y me llevo buenos recuerdos, por ejemplo, en primer lugar, el profesor Augusto Ruiz Ceballos, que me enseñó filosofía de la historia. Para mí, uno de los mejores profesores de la universidad, excelente, excelente profesor, muy, muy metido en un tema que a mí me gusta bastante, que es historia de las mentalidades, una de las ramas de historia en la que yo me he ido especializando poco a poco, y espero en algún momento sacar una tesis acerca de eso, que en Perú es muy escaso, no hay muchos estudios de historia de las mentalidades. Y bueno, obviamente el curso de historia de las mentalidades, ¿no? De la profesora Marinés Valdivia. De ellos dos quizás son los recuerdos más gratos que tengo de los profesores de la universidad. Sobre todo, bueno, el tema de Augusto Ruiz, que es un catedrático de primer nivel, Marinés también, pero a Marinés, con el caso de la profesora Marinés, me quedo con el curso que para mí fue pues la revelación, ¿no? Historia de las mentalidades, historia de cómo cambian los sistemas de pensamiento a lo largo del tiempo. Entonces, eso para mí fue pues, una cosa así, wow, ¿no? Y justo por esos años yo estaba bien metido con el tema del psicoanálisis, ¿no? Yo estaba bastante, incluso estaba llevando algunos cursos en la Universidad Ruiz de Montoya acerca del tema. Y ese era un punto bien chévere, pues, porque en la historia de las mentalidades se conjugan tanto historia como la psicología o el psicoanálisis, ¿no? Entonces es algo, una rama de lo que se llama como que la psicohistoria, ¿no? Y ese es uno de los sellos del canal, ¿no? El canal tiene bastante, o sea, prácticamente casi la gran mayoría de sus videos son videos que derivan de historia de las mentalidades, porque son temas abocados al cambio de pensamiento, por ejemplo, el análisis de memes, ¿no? El tema de los cuentos que hice hace poco, ¿no? Cómo los cuentos reflejan la mentalidad popular francesa. Entonces, es Creo básicamente que tienes historia. pensado publicar un libro de cuentos, ¿verdad? Con Sí, Aquaedi. sí, 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 sí. De hecho, yo fui, bueno, no sería muy pretencioso decirlo, pero mejor dicho, yo escribí, no fui escritor, escribí, ¿no? Cuentos de ciencia ficción y fantasía. De hecho, ese es el género que a mí me encanta, ¿no? sé, yo adoro la ciencia ficción, la fantasía, todas esas cosas. No me gusta lo real o lo realista, lo romántico, nunca me ha gustado eso. Me gusta bastante los universos nuevos, ¿no? Y yo saqué algunos cuentos en un blog, El espejo de María Antonieta. Y bueno, pero como todo blog en su momento estamos quedándose ahí, pues, ¿no? Triunfar en el mundo del blog y doy fe de ello, triunfar en el mundo del blog es 1 millón de veces más complicado que triunfar en YouTube. Es ultra complicado. Mi blog estuvo mosqueando así, pues, años y sigue mosqueando hace años. Tengo un ratio de vistas bajísimo. Y yo escribía más por diversión, hasta que un día un amigo me dice, oye, ¿y por qué no intentas por probar en algún concurso de cuentos, pues, no? Y ahí Claro. es donde conozco a Cuedi, que tenía en ese tiempo la revista Relatos Increíbles, que existe hasta el día de hoy, ¿ya? Pero en ese tiempo estaba en su primera fase. Ha tenido dos fases. Tuvo una fase de desarrollo, una pausa y ahora una fase de Creo que relanzamiento. Que actualmente está en podcast, ¿verdad? también están en podcast y también producen revistas, o sea, hacen convocatorias de cuentos. Entonces, mi amigo en ese momento, Daniel Artiaga, de antropología, me dice, oye, métete, ¿no? A lo mejor pues te liga, ¿no? Y yo me meto pues con la esperanza de, ya, pero que sea Melera él, pero el que va a revisarme, ¿no? Y para mi sorpresa, uno de los cuentos que envié ganó, porque envié 2 cuentos, creo, 3 cuentos. Y uno de ellos ganó, y ganó la portada, o sea, porque ahí ganas por selección, y de la selección el mejor queda en portada.
Y de ahí, cuando gané la portada, me quedé así, ¿qué? Dije, no. Desde ahí comencé a escribir, escribir, escribir. Hasta ahorita, eh, ya he ganado 3 convocatorias en la revista, de las tres, dos han sido portada. Y ahí es donde ya dije, bueno, algo bueno quizás estaré haciendo. He escrito bastantes cosas correspondientes a la fantasía y bueno, va a salir en un libro, pues, ¿no? He dicho sea de paso, me ha apoyado en el canal desde los inicios. Desde el canal, pues, tenía, pues, 1000 suscriptores, ¿no? O sea, desde el canal que era bajísimo. Y siempre ha estado ahí, ¿no? Pendiente con el tema del desarrollo de los videos, por eso es que ellos son los patrocinadores eternos, ¿no? Y hace un par de meses más o menos me dijeron, oye, ¿qué tal si sacas un libro? ¿No? ¿Sabes qué? Podemos hacer esto, ¿no? Y llegamos a acuerdos, a términos bien interesantes y ya pues está en camino sacar, más, en realidad más de un libro. No solamente de cuentos, sino también recopilación de leyendas. Yo soy un gran fanático de leyendas andinas. De hecho, me Sí, sí, gusta lo bastante mencionas cuando bastante viajo. en el canal y creo que tus Me fans están encanta. bastante, o sea, Sí, esperando, sí, creo, sí. Y ese de hecho ahí es directo. donde suelo tener ciertos problemas porque muchos me dicen, eres pseudocientífico, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo desde el punto de vista como creación de contenido literario. O sea, no lo admiro porque, ha pasado, sino porque, oye, la historia está muy bien contada, ¿no? Y para ser campesinos que muchas veces no han tenido secundaria completa, que tengan un relato tan complejo, eso te lanza dos cosas. O realmente pasó, o son excelentes escritores, ¿no? Entonces, Claro. algo ha pasado ahí, o probablemente la tradición lo ha ido deformando, ¿no? Por eso es que a mí me gusta entrevistar bastante campesinos cuando viajo, me encanta escuchar historias, y todo eso lo he compilado, y quisiera en algún momento, de ser posible, el próximo año, después de que salga el primer libro, sacar Historia Fantástica de Tacna, que es el lugar donde yo Bueno, nací, la historia fantástica de Tacna. sí, Merlin, precisamente con respecto a lo que es tu formación como historiador, en el caso de nosotros, por ejemplo, que somos periodistas, a nosotros siempre desde el primer ciclo nos dicen que la objetividad es esto, la objetividad es lo otro, hay que manejar la verdad. Y ahora como nos comentas de que tienes una vocación un poco literaria, te gusta escribir, en la formación del historiador, ya sea en la Vía Real o en otras universidades, ¿cómo se maneja este tema de la objetividad? Porque entiendo que hay distintos puntos de vista según cada historiador, según cada autor. A veces de repente unos historiadores tienden a quizás deformar un poquito según su punto de vista la historia tal cual. ¿Se puede ser objetivo siendo historiador? Claro que sí, sí se puede. O sea, la objetividad, o sea, la gente piensa que la historia es por ponerlo así, ¿no? Una práctica chauvinista, ¿no? La historia siempre debe engrandecer a la nación. Y ese es un error completo. O sea, la historia es una narración de lo que ha sucedido como tal, exactamente. Nos guste, no nos guste, nos duela o no nos duela. O sea, en el camino del desarrollo de la historia, si por ahí nos tumbamos algún ídolo popular, se hace, porque es parte de lo que ha sucedido. Ahora, ¿se puede ser 100% científico con la historia? Aquí es donde ya entramos en terrenos de debate, ¿ya? Porque siempre yo he escuchado eso de que la historia es una ciencia, y quizás ustedes también lo habrán escuchado, ciencia social Sí. Claro. ocupada de estudiar el pasado del hombre. Sin embargo, también hay otros que dicen, no, no es una ciencia, en realidad es un oficio, es una práctica, ¿no? La historia es un estudio científicamente elaborado, pero no termina de ser ciencia porque no elabora leyes, no termina en leyes. No hay leyes de la historia como para poder decir, podemos recrear este acontecimiento de la misma manera. O sea, eso es imposible, si no hace tiempo pues se habría cumplido la utopía de dominación mundial, ¿no? Si ya sabes cómo se mueve la sociedad, ya tienes todo listo, ¿no? Ya vas a ser el último régimen y vas a cometer el error de Fukuyama de decir que el liberalismo era el fin de la historia. Entonces, hay mecanismos mucho más complejos, que no son cuantificables. Mecanismos que son muy, muy sublimes, que terminan haciendo que la trama de la historia sea errática. No sé si ustedes han visto esta película El Origen, o De Inception Nolan. también se llama, de Christopher Nolan. Claro, claro. Eh, Esa, bueno, es ciencia ficción, pero me parece que es un ejemplo interesante de cómo cosas aparentemente sin, sin mayor relevancia, como por ejemplo la relación con el padre que tuvo el intervenido por los espías, termina cambiándolo todo, ¿no? Y son cosas similares así, ¿no? Son cosas bien parecidas así.
o sea, hay pequeños detalles dentro del sujeto histórico que terminan haciendo que sus acciones deriven en cosas completamente distintas o radicalmente distintas. Y es ahí justamente donde entra la chamba de la historia de las mentalidades, ¿no? O sea, tratar de averiguar qué pasó, qué sucedió en esos mecanismos internos que quizá la estadística no me va a arrojar, o que quizás hasta incluso el mismísimo método científico no va a poder intervenir. Dicho sea de paso, hablando de eso, bueno, yo soy muy amigo de un podcast que se llama Paranormales, que es de la sociedad, bueno, es patrocinado por la Sociedad Secular Humanista, y dentro de su equipo, dentro de su staff, hay una chica, una amiga mía, un saludo para Kiomi si va a ver esta entrevista después, y Kiomi hablaba acerca de los mecanismos biológicos del amor. Ella es estudiante de medicina. Y ella me decía, no, hay mecanismos del amor dentro del cuerpo en la cual sustancia A con sustancia B se conjugan y generan el sentimiento, ¿no? Y yo le digo, pero eso es, o sea, comprobable, lo es ciencia, ¿no? Pero es replicable al 100% y me dice, no, hay una pequeña parte en la que interviene lo social. Ya, esa pequeña parte lo define casi todo. Esa pequeña parte que no es cuantificable, que entra a lo social, tus prejuicios, no sé, me gustan blancos, me gustan negros, me gustan cholos, etcétera, ¿no? Tus prejuicios, tus formas de ver el mundo, tu semiósfera misma, es lo que termina, ahí entramos en debate, ¿ya? Es lo que termina en cierto modo condicionando hasta incluso la parte biológica, ¿no? Porque si fuera simplemente una maraña de mecanismos biológicos, o sea, enamorarnos no sería un problema, pues, ¿no? Conoceríamos el mecanismo y listo, lo aplicamos y ya está, se acabó. Pero hay toda una rama donde interviene lo social y ahí viene lo interesante, es lo no cuantificable, es lo que no puedes medir, no hay una herramienta de medición para eso. Hay aproximaciones, hay quizá por ahí técnicas de deducción, pero no hay una regla que diga, mira, hasta acá llega así, hasta acá llega así, hasta acá llega así. Y ahí es donde quiero volver nuevamente a la pregunta, ¿no? ¿Se puede ser objetivo en la historia? Se intenta, es lo que se busca, pero siempre va a haber un margen de error. Por eso es que si ustedes van a leer textos históricos, pero no textos históricos chauvinistas, en los textos históricos chauvinistas, los escritores allí afirman contundentemente lo que ha pasado. Esta es la historia que no te contaron de la guerra con Chile. Esta es la historia que no te contaron de... Eso yo lo he escuchado en ciertas personas, no voy a decir su nombre, pero ya todo el mundo sabe quiénes usan la historia para la bravuconada. Pero si tú lees textos académicos de historia, vas a encontrar mucho a la condicional, como en el mundo de los periodistas, que usted quizás conoce mejor, ¿no? Claro. Supuestamente, el presunto agresor, ¿no? Y hay problemas ahí para no meterse con lo legal, pues, ¿no? Ahí Claro. pasa, en la historia pasa cosas bien similares, ¿no? Suponemos que, creemos que, partimos de la idea de que se pudo haber hecho de esta manera. O sea, hay pedazos dentro de la narrativa histórica que quedan huecos, que la fuente no cubre. ¿Y qué cosa se hace con esos pedazos huecos? Entra la interpretación del historiador. En ese huequito es lo que define un montón de cosas. Y eso me acuerdo de haberlo conversado con una historiadora, no sé si quizás ustedes la conocen, Cecilia Méndez, bien conocida dentro del medio, Cecilia Méndez Gastelumendi. Ella en una Eh, ocasión, en una conferencia, creo. habló de eso, ¿no? De ese pequeño huequito que a veces queda en la trama histórica y que no hay en fuentes. Justo ese huequito no lo va a llenar ni la crónica tal, ni la carta tal, ni la entrevista tal, no lo va a llenar nada. Ahí entra tu criterio de interpretación y ese huequito es lo que puede ir variando a lo largo del tiempo. Por eso es que tenemos múltiples visiones de la historia a lo largo del tiempo. La historia en sí no ha acabado. Tenemos una versión interpretada por nosotros ahora, sí, pero si se encuentran nuevos documentos, si se encuentran nuevas evidencias que hagan que este huequito ya no sea compatible con las nuevas pruebas, pues se reinventa todo otra vez. Por eso es que la chamba del historiador es casi eterna, es una chamba casi eterna. Claro, Interesante, quizás eso es lo interesante. que hace diferente las ciencias sociales de otras ciencias más exactas, ¿no? Como, no sé, las matemáticas, o sea, es una constante reinterpretación de los hechos. Mira, ahorita estamos en plena pandemia y me interesa bastante porque mucha gente dice que es la peor crisis que ha pasado el Perú. Muchos hasta dicen que es una crisis peor que la que pasamos en la guerra con Chile. O sea, basándonos en esto, ¿crees que esta es la peor crisis que se haya vivido en el Perú? ¿A dónde una persona puede recurrir? ¿A qué bibliografía para saber más? Yo sí creo que es la peor crisis. Yo sí estoy convencido de que es la peor crisis. Por una sencilla razón, el enemigo es invisible.
En la guerra con Chile tú podías cuidarte, tú sabías por dónde venían los chilenos, podías buscar, no sé, pues una empalizada, una trinchera, ¿no? O huir, por último, a partes del Perú donde no estaban afectadas tanto por la guerra, ¿no? Pero en este caso el enemigo es invisible. O sea, ¿cómo tú detectas el virus a tiempo y dices, ah, no, no, aquí está, mejor me voy? O sea, no hay. ¿Cómo luchas contra eso, no? Lo otro es que las circunstancias en las cuales nos agarra pues en un momento trágico como república, ¿no? El modelo republicano hoy en día, aquí en el Perú, personalmente yo creo que ha sufrido un horrible fracaso, ¿no? O sea, la idea original de los poderes del Estado era que estos sean contrapesables, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, no, que no compitan entre sí, sino que a través de sus diferencias se encuentren consensos. Pero aquí lo que estamos viendo es una lucha de poderes abierta, y una lucha de poderes que ha llegado a su punto máximo en plena pandemia. O sea, más miserable no puede ser, ¿no? Ya, te lo paso en época de bonanza económica, pues, ¿no? O te lo paso quizás en una época, no sé, de apogeo de las exportaciones, pero no puede ser miserable en estas circunstancias en las cuales la gente se está muriendo, pero así como si fuera un matadero todos los días. O sea, yo por eso creo que este momento es ultra crítico. Yo no me imagino un momento más desesperante que este ahorita. Muchos dicen, ah, la guerra. De hecho yo siempre he sido enemigo de pensar que la guerra con Chile es la parte más interesante de la historia del Perú. De hecho, no soy fan de la guerra con Chile, no me gusta mucho. Me parece que todo el mundo ya lo ha sobreexplotado tanto. Es como cuando te hablan de una película y te la han mencionado tanto que dices, carajo, yo no quiero verla. Claro. Me pasa algo similar con la guerra. Todo el mundo es guerra con Chile, guerra con Chile. Y yo siempre digo, y eso lo mencioné en mi entrevista en La República. O sea, ¿quieres hablar de guerra con Chile? Bacán, papi, vamos a hablar de guerra con Chile. Pero no es simplemente hablar desde el día en que los chilenos declaran la guerra hasta el día en que finalmente Perú cede y queda ahí. Tienes que conocer todo el contexto previo, si no, lo vas a malentender. La historia de las guerras no se entiende como te lo dice History, que es el nombre del capitán tal, el general tal, usaron el arma tal, las balas tal. Eso es erudición estéril, no te va a llevar a nada más que simplemente a decir, ah, yo sé el nombre de la caserina tal, del bayoneta tal. ¿Quieres hablar de la guerra con Chile? Bien, tienes que saber el civilismo, en qué contexto se desarrolla. ¿Quieres hablar de eso? Tienes que saber por qué llegan los civiles al poder, qué sucede durante la época del militarismo, la anarquía militar, qué antecedentes hubo en la Confederación Perú-Boliviana, por qué el Perú como república no pudo afrontar una guerra desde 1821, porque sencillamente el modelo republicano es una farsa, ya que replica los mismos esquemas sociales del virreinato. Entonces, es un montón de cosas que te llevan finalmente a la guerra y con eso recién lo terminas interpretando. Yo entiendo que mucha gente siente pasión por Grau, por Bolognesi, ¿no? Por Alfonso Ugarte, pero, o sea, al margen de conocer la historia como si fueran láminas Navarrete, ¿no? La figura tal, el veterano tal, yo creo que lo importante es el proceso, ¿no? O sea, ¿qué vamos a entender de todo eso? La guerra con Chile es un buen momento en la historia para entender en qué fallamos como república. Y es que sencillamente el modelo republicano después del 21 no cambia casi nada. O sea, el esquema sigue siendo un esquema netamente servil, casi hasta semifeudal en algunas partes, ¿no? Recién hasta la llegada de la reforma agraria de Velasco, que despierta, pero pasiones de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, recién por ahí podemos decir, ah, pequeño cambio, pero tampoco ha sido, wow, la gran cosa, pero al menos en lo social hubo un pequeño cambio. Entonces, son muchos factores que terminan haciendo que el tejido de la historia del Perú haga la historia como la vemos hoy en día. La guerra con Chile es parte de, sí, es parte importante, sí, pero me parece que es más interesante, más allá de examinar a los actores y verlo como si fuera una lámina de colegio, examinarlo como proceso. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué Chile celebra una elección en medio de la guerra, mientras Perú tiene más de 4 o 5 presidentes en plena guerra, ¿no? ¿Por qué se compite por el guano, por el tema del salitre, ¿no? ¿Qué tuvo que ver las revoluciones industriales con eso? ¿Qué tuvo que ver los ingleses con ese tema, ¿no? Ustedes se acordarán quizá por conocimiento general, la primera revolución industrial es impulsada por los ingleses. Entonces hay Claro. elementos de conexión, ¿no? Para entender el tema de la guerra. O sea, es todo un contexto, es todo un contexto. Y justamente hablando de eso, un montón de gente me pide siempre bibliografía de la guerra con Chile. Un montón de gente, ya todos los días siempre en el chat hay unos 3 4 que piden, profesor, un libro de la guerra con Chile.
El de Maquevo me parece el más interesante. Ese es un tema chévere, ¿no? Guano y burguesía de Heraclio Bonilla no exactamente sobre el tema de la guerra, pero sí habla acerca del tema del guano en el contexto previo a la guerra, que me parece aún más graficante todavía. Hay otro de un historiador venezolano de apellido Jacinto, se me dio el nombre, Basadre lo cita incluso en su historia de la República. Bueno, Basadre pues es obviamente otra de las autoridades del tema, pero para entender guerra con Chile, como vuelvo a repetir, tienes que entender todo el contexto en sí. Y para eso, aprovecho para recomendar los libros que siempre me piden, para cómo pueden tener toda historia del Perú, pero no quiero entrar en los libros académicos, perdón, no quiero entrar en los libros de la academia, o sea, los libros de las épocas de preparación preuniversitaria, pero tampoco quiero consumir bibliografía muy especializada. O sea, Claro. no quiero que me mandes un libro sobre independencia, otro libro sobre el primer militarismo, otro libro sobre la anarquía militar. O sea, quiero algo intermedio, que me resuma toda la historia del Perú, pero que a la vez sea académico. Académico en el sentido, pues, de los intelectuales de humanidad y todo eso. Siempre recomiendo tres porque sí hay libros que van de esa manera. Nación y sociedad en la historia del Perú, del historiador Peter Clarín. Su libro prácticamente que se nos manda desde el primer ciclo en la universidad en la que estés, la Católica, la Villarreal o la San Marcos en Historia, es el libro de cabecera. Nosotros teníamos un verbo para eso, le decíamos el clarenazo, ¿no? Antes de dar un examen sobre un punto específico, ¿no? A ver, digamos, se nos va a tomar un examen sobre la explotación cauchera, inicios de la República Aristocrática en la selva, ¿no? Antes de entrarle a los puntos ahí más específicos, un clarenazo. Hay que basarnos un clarenazo porque es como que el contexto, ¿no? Clarín hace un muy buen contexto de eso. Ya, Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarín, Historia del Perú Contemporáneo de Marcos Cueto y Carlos Contreras, también es otro libro clásico, es de preferencia el que es la última edición, porque es el que está más actualizado, tiene más datos, y bueno, un clásico de un sociólogo antropólogo que es Julio Kotler, ¿no? Clase, Estado y Nación, que es uno de los clásicos también, y que hace también un resumen bien interesantón de la historia del Perú. Esos tres libros son los libros básicos de entrada. Una vez que manejas eso, ya te puedes lanzar a cosas más específicas, como historia de la corrupción, de indios a ciudadanos, ¿no? La independencia en el Perú, ¿no? Concedida, concebida, etcétera. Entonces ya te puedes lanzar a cosas ya mucho más especializadas. Pero al inicio, la base, ¿no? El contexto. Eso es lo que te va a librar bastante. ¿Por qué no debes empezar con Basadre? Porque hay mucha gente que me dice, pero profesor, ¿puede empezar a leer Basadre? A ver, pasa de la página 5. Basadre tiene Sí. una prosa densa, el que Basadre es abogado, o sea, Basadre tiene la prosa de un abogado y su prosa es bien densa, es bien compleja. Por eso muchos me dicen, yo tengo Basadre en mi casa, voy a comenzar a leer a Basadre. No lo vas a acabar, con toda seguridad del mundo te digo, no lo vas a acabar porque es muy denso. De hecho, yo dudo que haya personas que hayan acabado, bueno, deben haber, pero no creo que sean tantas que se hayan soplado los 18 tomos enteros. O sea, a Basadre es como que un punto de consulta. A ver, digamos, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un video sobre la prostitución en Lima, que también va a llegar ahí un video acerca de la historia de la prostitución en Lima, ¿no? Ah, caray. Quiero ubicar más o menos datos. ¿Quién ha hecho eso? Basadre. Y no me tengo que soplar los 18 tomos. Ya Basadre lo esquematiza bien bonito como para que busques, acá está, prostitución en el Perú. Quiero averiguar la historia de los manicomios en el Perú, también Basadre tiene ahí un punto específico que habla acerca de eso. O sea, Basadre es como una especie de mini biblioteca de consulta, ¿no? En el que él ha ido poniendo apuntes, porque tampoco la lectura de Basadre es 100% orgánica. O sea, es como que ha ido juntando datos y los ha ido poniendo, ¿no? Ahí los ha ido ubicando, ¿no? Por eso es que no suelo recomendar Basadre. Historia de la corrupción tampoco lo suelo recomendar de inicio, porque todo el mundo también me dice, yo voy a comenzar con historia de la corrupción. A ver, ¿Te léelo, a refieres ver si lo entiendes. al de Alfonso Quirós, Quiroz, verdad? sí, Sí, es al de un Quirós. bestseller prácticamente en historia. Es Es un el más. bestseller, pero me sorprende que la gran mayoría lo compre sin haber leído previamente los contextos, porque Quirós en Historia de la Corrupción asume que tú ya sabes varias cosas. O sea, Quirós ahí su tema central es corrupción. Es como ustedes cuando han hecho metodología de la investigación, si no me equivoco, les han mandado a Ya. hacer un trabajo de investigación y les han dicho, ¿no? La clásica, tus variables, ¿cuáles son tus variables? Y la gente Sí. se rompe la cabeza, ¿y cuáles son mis variables, no? Ya, Claro. los historiadores trabajan de una manera similar. Y si una de tus variables es corrupción, te tienes que centrar en corrupción. En ese caso, Quirós hace eso. Pero ¿qué pasa? Él se centra exclusivamente en corrupción. No se va a centrar en darte la historia de cada presidente, en qué contexto ha entrado. ¿Por qué? Porque él ya asume que tú lo sabes. Y él simplemente se va a saltar de frente a la carnecita. Entonces, si tú eres un ciudadano X que no tiene formación en historia
y que se va a lanzar a leer a Quirós, vas a encontrar pues un relato caótico, en muchos casos con vacíos, que no lo vas a interpretar adecuadamente, o en el peor de los casos, que es lo que sucede mucho acá en Perú, lo vas a malinterpretar y vas a asumir que es la verdad. Entonces, Quirós requiere siempre una formación previa, no digo una formación de carrera, pero al menos un libro previo, ¿no? Que en este caso yo creo que ideal podría caer en la Nación y Sociedad de Historia del Perú. Toma los libros de historia siempre como las pastillas en la botica, ¿no? No es una, tienes que tomarla con otra, ¿no? Y en dos Claro. recién van a funcionar, recién vas a encontrar el resultado óptimo. Claro, sí, justamente como decías, el libro de Peter Clarence sí tuve la oportunidad de leerlo. Me parece, como tú dices, es más, cuando tú hablaste en tu canal de ese libro, me pareció una excelente recomendación porque es muy didáctico. O sea, cualquier persona que tiene conocimientos básicos de historia puede entenderlo. O sea, no tiene una prosa rebuscada, como mencionabas la de Basadre. Y precisamente hay un punto ahí que relaciona con la siguiente pregunta. Por ejemplo, en el caso de Clarén y algunos otros historiadores, hablan de la historia del Perú como una serie de procesos, se podría decir como una oposición. Siempre hay un periodo de prosperidad que sigue por otro periodo de crisis. Trayendo a colación la pregunta de Víctor, que hablaba de la crisis actual, por ejemplo, para la crisis que significó la guerra con Chile, tuvo como antecedente quizás también la prosperidad falaz, la época del guano. Para esta crisis actual, ¿consideras que hubo realmente un boom económico? O sea, ¿hubo una prosperidad económica como nos la venden algunos personajes en la época de los 90, 2000, que dicen que fue el boom de las exportaciones, de los minerales? Es que hay que entender qué se entiende por boom económico. O sea, cuando uno dice, estamos en una época de crecimiento económico, bacán, las cifras pintan verde, pero tú sigues pagando el gas más caro de la región. Las cifras pintan verde, pero sigues ganando una miseria. Las cifras pintan verde, pero te siguen botando el trabajo sin ningún tipo de beneficio. Entonces la pregunta es, ¿para quién es el boom? Para mí, yo lo dudo, ¿ah? Yo vengo de un distrito pobre, Villa El Salvador. Yo acá el boom lo he visto con gotas, lo he visto con gotas literalmente. ¿Ha habido un boom? Sí, como lo hubo en la época del guano en la época del guano, ¿no? O sea, hubo un boom por el tema de la venta del guano, que se iba a utilizar como fertilizante allá para Europa. eh, pero, ¿cuál es la situación de la gran mayoría de peruanos ahí en esas épocas? O sea, ganan los que están vendiendo el guano, es cierto, ganan esta gente del civilismo, del partido civil, que encabezados por Pardo, ¿no? Que Pardo era un rico comerciante de guano, se enriquece de estas ventas, pero, nuevamente, la pregunta es, ¿para quién es el boom? ¿No? Hay un libro bien chévere que se llama Comunidades Imaginadas, de creo que es sociólogo, si me equivoco, se llamado Benedict Anderson, son de un británico. En este libro, él se plantea una pregunta que es interesante. ¿Quién es la nación? ¿Quién define la nación? Se supone que todos somos la nación, eso es lo que hemos escuchado desde niños, ¿no? Todos somos nación. Pero ¿quién imagina la nación? O sea, ¿quién realmente ha dicho, este es el modelo de cómo todos debemos imaginar que es la nación? La costa de esta manera, la sierra con su ponchito y la selva con su flechita. O sea, ¿quién ha imaginado eso? Yo me pregunto, ¿alguien de la selva lo ha imaginado? Yo no lo creo, ¿ah? ¿O alguien de la sierra lo ha imaginado así? O sea, que a ver, pregúntale a los campesinos previa a la reforma agraria si lo imaginaban así. O sea, ¿quién ha imaginado realmente? Y ahí es donde viene la pregunta ahí es donde viene pues el tema justamente con Anderson. ¿Lo imagina la élite? ¿Lo imagina el grupo de poder? Ahí es donde se origina el tema de la nación. Ahora, pasa con un tema similar acá con lo que me estás hablando con respecto al boom del guano, o a los booms en general. ¿Para quién es el boom? Quién imagina, mejor dicho, la efectividad del boom? Entonces ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Para quién fue el boom? Tenemos cifras verdes que dicen, tenemos el PBI más alto de la región, pero tienes pues niños que se están muriendo por intoxicación en provincia a causa justamente de ese boom. O sea, yo digo, ¿de qué te sirve un boom si es que finalmente no puedes darle vida de calidad a los ciudadanos que en teoría formaron parte de este boom? Y yo creo que estamos acostumbrados a esto, a la dictadura de las cifras, a la dictadura de las estadísticas, ¿no? O sea, como diciendo, ¿no? Mientras las cifras pinten en verde, todo va bien. Mientras las cifras pinten en verde, todo va a ir excelente, ¿no? Cuando realmente las cifras no van a pintarse el aspecto social. O sea, el aspecto social nuevamente es un aspecto no cuantificable, un aspecto que tiene que ser interpretado. Y ahí es donde vas a entrar pues ya en conflicto, ¿no? Tú dices, ya, bacán.
hay un boom. ¿Hemos tenido un boom de las exportaciones previos? Sí, sí es cierto. Ha habido un boom de las exportaciones, pero vamos a ver por qué la gente está tan inconforme ahorita. Y yo no creo que sea capricho, como dice la prensa, ¿no? Es un capricho, son confundidos. Por favor, llámales confundidos a los que hicieron la Revolución Francesa para decir que son confundidos. O llámales confundidos a la gente, a los liberales que han hecho revoluciones en el siglo XIX y no lo aceptan abiertamente. Los liberales se abrieron paso a punta de revoluciones, a punta de cortar cabezas. Yo no sé por qué, de dónde sacan la concha de decir, no, son rojos, solo los rojos hacen su revolución. Por favor, cualquiera que tiene un poquito de conocimiento acerca de cómo fue el proceso de formación de repúblicas en el siglo XIX, sabe de que esto no fue por las buenas, o sea, esto fue cortando cabezas, fue botando gente, fue derramando sangre, que no es lo ideal, pero la trama histórica no es un cuento de hadas, o sea, hasta los cuentos de hadas nos hemos dado cuenta en el último video que no son realmente cuentos de hadas, ¿no? O sea, finalmente todo es una tremenda utopía de lo que pudo haber pasado, ¿no? Y definitivamente, o sea, no confundamos, ¿no? El término boom económico con que realmente todo va bien en el país. Chile es un caso muy interesante, ¿no? Chile, el paraíso de los liberales clásicos, ¿no? De que mire, sabes que este es el modelo, no hay que seguirlo, y tuvieron una de las rebeliones más interesantes de los últimos tiempos. Y lo digo interesante en el sentido de análisis, no van a decir, este es un rojo, ¿no? En el sentido de análisis, ¿no? O sea, muy sintomático que en el país más laureado por sus logros liberales que se implantaron durante la época de Pinochet, ha tenido una de las manifestaciones populares más masivas que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Y eso en realidad tiene sentido, ¿ah? Hay un libro bien paja que utilizo también para este video que hice sobre la historia de las marchas, de una socióloga llamada Ted Skopkol, ¿no? Y Ted Skopkol en las primeras partes de este libro, porque lamentablemente el libro no está completo en internet y es difícil de encontrarlo así en físico, Skopkol se hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué esperas o de qué tipo de país tú esperas que va a haber una revolución? Y lo primero que uno dice, de un país pobre, de hecho, es un país pobre, ¿no? Sí. Skopkol te da una cachetada y te dice, no, de un país donde va a haber revolución, es de un país rico. ¿Por qué? Porque el país tiene plata, pero no tiene equidad. Y tener plata sin equidad te va a generar la peor de las frustraciones. Y eso es muy interesante, porque de hecho tiene razón, en cierto modo tiene bastante razón, porque el caso que por ejemplo a mí me gusta bastante, que es el de la Revolución Francesa del 89, tiene este esquema, ¿no? O sea, tienes a Francia con la monarquía más rancia y más conservadora, con un país que era, al menos hasta ese momento, potencia en Europa, y le estalló la revolución más salvaje de todos los tiempos, al menos conocidos hasta ese momento, porque ahí la rusa lo deja chiquito. Y la revolución rusa es otro clásico, ¿no? Un país que en cifras pintaba en verde, en cifras pintaba bien, pero que en la realidad era un sistema, pues, que estaba recontra desigual. Y esto es algo que lamentablemente nuestros defensores del sistema no entienden, ¿no? O sea, piensan que reclamar un derecho social es inmediatamente ser socialista, ¿no? O ser comunista. Cuando más bien lo mejor que podrían hacer es añadir políticas sociales para que el sistema siga manteniéndose. Porque de hecho, y esto sí hay que ser bien sinceros, haciendo un recuento de historia económica en el mundo, ¿no? Entre el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, hay que decir, porque sí, pues el capitalismo es el que ha logrado cosas más sofisticadas. Pero eso no significa también de que sea un elemento sacro que no merezca ningún cambio. Tiene que haber cambios dentro del aparato. Pero si te vas a negar a hacer cambios y vas a seguir presionando el dedo en la llaga, no hay que sorprenderse en el momento en que simplemente las cosas cambien. Y eso no es ser un incendiario, eso simplemente es proyección histórica. Mira hacia atrás y vas a ver más claro lo que puede venir adelante. Me parece que es la mejor manera de poder ver esas cosas. Entonces, ¿consideras que las crisis son, por ejemplo, una forma de quitarnos la venda, de revelarnos nuestra verdadera situación? Claro, es que es en época de crisis cuando tú dices, oye, las cosas no estaban yendo bien. De hecho, en la televisión me decían que íbamos bien, éramos el mejor país de la región. En los periódicos sale de que estábamos en tal, ¿no? El PBI ha subido tanto, la bolsa cerró en tanto, ¿no? Pero a mi viejo le siguen pagando una miseria, ¿no? Mi madre no encuentra trabajo, yo he salido de la universidad y no tengo chamba. O sea, ¿dónde está el boom, no? O sea, el boom existe, es una ficción, es una conspiración quizá, no sé. Eh, y en cierto modo las crisis te llevan a esto, pues, ¿no? Te llevan a ver. Ahora, es más difícil identificar una crisis económica, creo yo, que una crisis política,
¿no? Y lo que creo que ha pasado en el último año, y es que la crisis política ha dejado al descubierto la crisis económica, ¿no? O sea, todo este tema que hubo contra Merino ha puesto también en el debate o en el tapete elementos contra el modelo económico en sí. Y no era, yo creo, de sorprenderse. O sea, estamos hablando que se ha postergado una maraña de reclamos hasta el punto en que finalmente la cosa estalló. Yo lo dudo bastante que eso se quede ahí nomás. O sea, va a haber, estamos hablando de que la historia está avanzando, porque la historia no se va a detener. Las relaciones sociales van a seguir avanzando. Las generaciones, nos guste o no, van a ir cambiando. No, no siempre, no vas a replicar una generación todo el tiempo. Nunca se ha hecho eso, nunca. Ni siquiera en los esquemas feudales se ha hecho eso, que eran ultra cerrados y todo eso. Nunca se ha hecho eso. O sea, y peor ahora en una época de Internet, ¿no? En la cual acceder a la información es más sencillo. Darte cuenta de ciertas cosas es mucho más sencillo. Este, bueno, quería acá, ya que tú eres docente, también mencionabas eso, me interesa bastante saber si es que si es que la historia permite combatir un mal como la corrupción, si es que porque hay que tener en consideración que muchos consideran que después de las dictaduras, después de tantas crisis, se robó bastante dinero, pero algunos consideran que lo que pasó en la época de Fujimori fue peor, fue que era hasta una de las peores corrupciones, está entre los dictadores que más dinero robó. ¿Crees que la historia nos va a permitir luchar contra este mal llamado la corrupción? Es una pregunta muy interesante y hay que hacernos la pregunta, ¿por qué la gente se corrompe? O sea, si quieres combatir la corrupción, hay que comenzar a preguntarse, ¿por qué la gente se corrompe? Lo que digo quizá va a sonar un poco sencillo, hasta simplista, pero yo creo que la gente se corrompe porque no tiene ideales de bien colectivo. Porque toda esta trama histórica, este modelo de pintarnos de que lo ideal es que nos llenemos de plata y nos compremos lujos, ¿no? Nos ha empujado a una posición individualista en la que prioricemos lo nuestro, ¿no? Yo, ni siquiera lo nuestro como colectivo, ¿verdad? Sino yo, ¿no? Yo tengo que llenarme de plata, yo tengo que tener esto, yo tengo que tener el otro, yo tengo que resaltar, ¿no? Y esta posición individualista es lo que nos va a llevar al punto maquiavélico, pues, ¿no? De decir, el fin justifica los medios, ¿no? Y si para ello tengo que corromperme, pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces, tener una posición individualista es que tu centro de atención seas tú, exclusivamente tú. La historia no busca eso. La historia te muestra el centro como el mundo, o mejor dicho, el mundo como el centro de todo, ¿no? El mundo como el real escenario, ¿no? Y creo que examinando la historia, viendo la evolución de las sociedades, viendo el tema del cómo la civilización ha ido progresando o ha ido también decayendo por ciertas etapas, ¿no? Uno dice, oye, mira, lo colectivo también cuenta, o sea, yo no soy el centro del universo. Finalmente, yo voy a terminar hasta siendo una anécdota en la historia, y eso, lo más probable es que vayamos a morir, nuestros familiares nos lloren 2 o 3 meses y luego quedamos. No sé si ustedes saben los nombres de sus bisabuelos. No, No lo saben, no lo no, saben, yo tampoco me acuerdo. no lo conozco. Y ahí viene pues como esta novela de Milán Kundera, ¿no? La insoportable levedad del ser, ¿no? Somos anécdotas en el tiempo. O sea, ahorita nosotros nos sentimos importantes, ¿no? Soy un periodista, soy un historiador, ¿no? Pero en la trama histórica eres va a sonar feo, ¿eh? Eres un chiste mal contado, porque nadie se va a acordar después, a menos que trasciendas, ¿no? A menos que hagas algo Claro, que huella. Y yo creo que conocer la historia es decir, oye, ¿no? Yo no quiero ser una anécdota. Yo no quiero ser un chiste mal contado en el tiempo. Yo quiero ser alguien que deje una huella, porque finalmente, o sea, cuando me muera, no me voy a llevar nada, eso es cierto, no me voy a llevar absolutamente nada, pero puedo dejar un recuerdo, ¿no? Y el recuerdo es la eternización de tu figura. En ese sentido, me parece que ahí Alan García tuvo razón. En ese sentido, ¿no? La forma en cómo desaparece. O sea, yo lo quiero ver así sí. con una mirada de historiador de las mentalidades, ¿ya? No con una mirada apologeta ni nada, porque tú y yo somos de la vida real y sabemos la fama que tiene la vida real, ¿ya? No somos apristas, hay que decirlo. Bueno, yo no sé si ustedes, pero yo no soy No, aprista. tampoco, Eh, Con pero estigma. me parece poética, la manera en cómo Alan decide terminar sus días, ¿no? Y es una manera como para decir, me voy a asegurar un puesto en la historia, ¿no? O sea, me la voy a asegurar, ¿no?
Al margen de que haya o no haya cometido delitos, eso ya es un tema netamente legal, pero en Sí. el plano de las ideas es, no me van a poner un chaleco, no me van a ver esposado, que mis delitos o supuestos delitos se queden en el plano de la especulación y quiero salir por la puerta grande, ¿no? ¡Pum! Un balazo. Y Acabé mi es verdad, vida, eso sí. acabé mi vida y pasé a la historia. Listo. o Tú te morirás desprecio. de un accidente, tú te morirás de una enfermedad, pero yo decidí acabar con la mía. Y al acabar con la mía, tomé la decisión de entrar a los libros de historia. Suena crudo, ¿ya? Suena feo, pero hay un sentido de trascendencia ahí adentro, ¿no? Voy a asegurarme un lugar. Para bien o para mal, yo creo que se lo aseguró. O sea, es irremediable que se lo haya asegurado. O sea, ustedes vieron lo mediático que fue el suicidio de Alan García, fue pues una cosa increíble. Nadie, yo, bueno, algunos sí se lo esperaban, ¿ya? Yo sí era de los que sí se lo esperaban. Yo no me imaginaba alguna vez a Alan preso, ¿ya? Yo sí decía, en algún momento este pata va a hacer algo, pero no va a ir preso, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? O sea, es como mi profesora de la universidad justamente nos decía, ¿no? No todos tenemos sentido de historicidad. ¿Qué cuál es el sentido de historicidad? Es el sentido de saber de que vas a pasar a la historia. No muchos lo tienen. La mayoría piensa que desde su pequeño mundo está haciendo algo gigante cuando realmente no estás haciendo algo gigante. O sea, se va a perder dentro de la trama histórica en algún momento, ¿no? Pocas personas tienen la noción de que, oye, esto es lo que realmente va a cambiar las cosas. Y con eso ya te aseguras la inmortalidad, la trascendencia. O sea, vas a trascender la dictadura de la materia después de eso, ¿no? Y bueno, es la vida en sí, pues, ¿no? Sí, precisamente con esa mencionabas a Alan García y se me viene a la mente actualmente lo que es el contexto que vivimos en el Perú, particularmente nosotros que lo vemos desde el lado de la prensa, de los medios de comunicación, hay una suerte de polarización, digamos, siempre, actualmente se ve esa polarización entre los grupos radicales, tanto de tendencia izquierda como tendencia derecha. Por qué en el Perú se últimamente, o desde antes quizás, en tu punto de vista como historiador, hay esa concepción de oposición entre o eres de izquierda, o eres de derecha, o eres rojo, o eres un facho? ¿Por qué esa tendencia del peruano a contraponer, ¿no? Dos posturas ideológicas? Eh, bueno, para empezar, Perú es un país ultraconservador. Y lo ha sido siempre. ¿Ah? De hecho, en la época de las independencias, ¿cuál fue el último bastión del virreinato en América? Fue Lima. Y fue Lima la que más se resistió al cambio. Y es más, hasta el día de hoy hay elementos aristocráticos aún en la élite limeña. Y esto no lo digo yo, estos son trabajos que ha hecho Alberto Flores Galindo, lo tiene con Manuel Burga, también tiene estos trabajos, o Juan Luis Orrego Penagos, que también hace en un artículo un resumen acerca de la vida cotidiana de la oligarquía. O sea, tú lees eso y dices, esto no es burguesía, esto es nobleza. O sea, la endogamia no es burguesía, la endogamia es nobleza, eso es propio de la nobleza rancia, pues, de Europa del siglo XVIII, ¿no? O sea, tenemos una burguesía con rasgos de nobleza, ¿no? Ahora, eso nos da algo bien sintomático. Perú es muy lento para cambiar, o sea, o al menos las generaciones pasadas lo eran. Ahora, estos últimos meses me he estado replanteando varias cosas. Creo que hemos subestimado mucho a los jóvenes, ¿no? Hemos pensado, no, para mucho en TikTok, para mucho en esto, cuando comencé a ver, pues, ¿no? Cómo las armies coreanas, estas chicas colegialas incluso, ¿no? Saboteaban los hashtags del Fujimorismo. Yo dije, pucha madre, ¿qué es esto? No sé, acá Flores Galindo se vuelve loco acá, viendo estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo comienzas a conjugar lo marginal, porque es cultura marginal hasta cierto punto, tribus urbanas, etcétera, ¿no? ¿Cómo comienzas a conjugar lo marginal con lo nacional, ¿no? O sea, armies coreanas, chicas de colegio, saboteando todos los hashtags de Fujimorismo, ¿no? Armies doteras, de grupos doteros que aparentemente son la anarquía pura. Yo estoy ahí en varios, pero me encanta analizar las cosas que ponen ahí. Es bien La Cuchito Army. temático, la Cuchito Army, ¿no? La Choco Army, la Umi Army. No, es que es parte del estudio como científico social. O sea, tienes que meterte a la cancha, ¿no? Ajá. Claro. O sea, eso me parece vital, ¿no? Tú no puedes ser un intelectual de escritorio, ¿no? O sea, tienes que ensuciarte los pies en términos, pues, de trabajo, hablo, ¿no? No que sean Claro. lugares malos, ¿no? O sea, y es divertido hasta cierto punto a veces, ¿no? Entonces, yo veía, pues, ¿no? Cómo se organizaban y yo decía, oye, pero esto es algo que yo no me lo esperaba, ¿no?
porque aparentemente son apolíticos, pero pucha, o sea, sus niveles de organización finalmente terminan siendo alucinantes, ¿no? Le ganaron la guerra a Magali en sus dimes y Ah, diretes, o ese sea, ya son programa, sí. otros tiempos, ya soplan otros aires, ¿no? Y hay elementos de cambio, pero sin embargo, todavía estamos en una etapa de transición y en esta etapa de transición aún seguimos con las polaridades, ¿no? Derecha, izquierda. Esa es una de las preguntas que más me hacen en los directos. Anoche tuve un directo justamente en YouTube. Éramos más de 1000 personas, creo, si no me equivoco ahí. Y una de las preguntas que más se repetían es, ¿eres de derecha o eres de izquierda? ¿Eres de derecha o eres de izquierda? Y yo digo, o sea, yo puedo empatizar con las dinámicas del capitalismo, del libre mercado. De hecho, no suena mal el tema del libre mercado, el hecho que los precios se regulen solos. Me parece está genial, ¿no? Pero hay que ver que esto es hecho por sujetos, sujetos corrompibles, ¿ya? El libre mercado funciona chévere, bacán, bacán, tu idea está genial, pero los sujetos son los que los mueven, sujetos que tienen traumas, sujetos que tienen propios ideales, propios intereses, propios apetitos, y ahí es donde la cosa cambia. Por eso es que yo creo que estos extremos no son viables, pues, o sea, ni tanto de la extrema izquierda de pensar que algún día el comunismo va a ser replicable, o sea, no puedes apelar a una solidaridad de ese tipo, imposible, o sea, siempre va a haber esta idea de yo quiero resaltar más que tú, yo quiero ser un más que tú, ¿no? Y tampoco el otro extremo de los anarcocapitalistas, que no sé por qué se han puesto de moda últimamente, no sé de dónde ha salido, pero que dicen que también hay que privatizar todo, todo debe estar manejado por las empresas, ¿no? O sea, eso me parece otra utopía absoluta, ¿no? Entonces, me parece que la discusión ahí es estéril, ¿no? O sea, no puedes ponerte a pensar en un mundo tan cambiante como este, porque nosotros vamos a experimentar un periodo de transición muy largo. Es más, para que nos podamos deprimir juntos, ¿ya? Nos vamos a morir y no vamos a ver qué cosa va a venir después. O sea, vamos a vivir una transición toda nuestra vida. O sea, nosotros estamos viendo la caída del mundo tras el muro de Berlín, la caída perdón, del muro de Berlín, la caída de las grandes ideologías tras el 89, y no sabemos cuál es el mundo que se nos viene después. Todo lo que pasa desde el 89 hasta nuestros días es transición. Y esa transición en algún momento va a acabar y va a surgir un nuevo orden, ¿ya? Pero hablando de nuevo orden en términos de politología, no vayan a decir después, no, nuevo orden mundial, Estado. El término orden mundial existe en el lenguaje politológico, existe, es un término que se usa en la politología. Pero bueno, nosotros probablemente nos vamos a morir y no vamos a ver qué viene después. Esa es otra de las cosas por las cuales a mí me gusta bastante, o me llamó bastante el tema de la historia. Nos vamos a morir sin saber nada. O sea, eso para mí fue un trauma, ¿no? O sea, yo vivo acá, vivo en Lima, vivo acá en mi casita en Villa El Salvador, de acá el santuario Pachacamac está acá al frente, ¿no? Voy a estudiar una carrera X, pero, o sea, voy a morir en la ignorancia de saber qué ha pasado acá y qué pasó antes, ¿no? Y qué sucedió antes de antes, ¿no? O sea, no, bueno, eso ya puede ser un tic mío, ¿ya? Pero me perturba saber que me voy a ir de este mundo sin saber qué pasó acá mismo. Y si después o simplemente, pues, no tengo conciencia y ya, o sea, me fui en la completa ignorancia. Entonces, fue un tema bien, casi hasta de trauma personal, querer saber eso, ¿no? Y bueno, este es otro punto en el cual nos traumamos aquí también. No sabemos qué sistema se va a venir después, no sabemos cuál va a ser el cambio final. Se va a acabar nuestra vida y no vamos a ver qué cosa vino después. Ya, si es que tenemos suerte, pues seremos entes como en Odisea en el espacio, ¿no? Que puedan ver, aunque sea desde lo alto, pues, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Pero estamos viviendo una etapa de transición y toda etapa de transición es cruda, es dura y es penosa. Así que no nos esperan, creo yo, años bonitos, no nos esperan años, creo yo, de bienestar, pero bueno, es el tiempo que nos tocó vivir, pues, ¿no? Y para cerrar esa pregunta, ¿consideras que precisamente esta crisis del COVID-19, que es una crisis internacional, va a ser un punto de inflexión? Así que, o sea, por ejemplo, algunos autores, Víctor Hurtado, por ejemplo, dicen, puede ser posible que se hable de el mundo antes del COVID, después del COVID. O como decías, ¿consideras que esta crisis sanitaria es parte de esa transición de la que hablabas? ¿O que este es un punto realmente crítico que va a marcar un cambio radical, no solo en la historia, sino en todas las disciplinas, científicas, no científicas? Mira, me has hecho acordar un punto bien interesante, ¿no? Todo el mundo ha escuchado las clásicas edades de la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Y siempre nos dicen, ¿no? Nuestra edad es la edad contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos y está hasta nuestros días. Hubo una tesis, una teoría que decían que en realidad la edad contemporánea finalizó en el año 2001 con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Por qué finalizaría con el año 2001?
Porque supuestamente, a ver, el modelo de división de la historia es europeísta. O sea, todos los acontecimientos son europeos. O sea, todos son europeos. Salvo quizá la invención de la escritura, que es en Irak, ¿no? Pero básicamente todos los hitos de las eras de la historia son europeas. ¿Y qué pasa en el año 2001? Pues en el año 2001, una era que comenzaba con la Revolución Francesa, revolución que comienza con el aniquilamiento de las monarquías absolutas en Europa y tiene un eco en América, pero ¿dónde está Asia? ¿Dónde está África? ¿Dónde está Oceanía? ¿No? O sea, que ellos no son parte del mundo. ¿Y qué pasa en el año 2001? Pues la historia te da una cachetada. Tienes gente de Oriente que no entendías, que no comprendías, que te tumbaron las torres. Y ahí es donde Oriente dice, man, estoy aquí y entro por la puerta grande, ¿no? Y pa, ¿no? Su patada y listo, ¿no? O sea, por eso muchos postulaban la idea de que el 2001 fue el fin de la edad contemporánea, porque es Oriente irrumpiendo, bueno, suena feo irrumpiendo, Oriente entrando nuevamente al escenario histórico, o al escenario histórico hegemónico al menos, ¿ya? Que era el europeizante. No se llegó a mucho, no se llegó a mucho, y me parece que va a haber otra vez esa discusión ahora, ¿no? Sobre todo con el tema del COVID, ¿no? Va a haber algo por ahí que va a terminar moviendo las cosas. ¿Por qué nos jode tanto el COVID? Porque ha alterado completamente nuestro estilo de vida. Éramos personas sociables, éramos personas que estaban disfrutando de los beneficios del sistema. A la clase media los fulminó. Nosotros somos clase media baja, ¿ya? Nos fulminó completamente trabajos perdidos, reducción salarial y justamente nuestras visiones de desarrollo están en la capacidad adquisitiva, ¿no? Puedo comprarme el último celular, la última tablet, ¿no? O la computadora potente, ya nos fulminaron completamente eso, ¿no? Y va a haber, creo yo, una discusión, al menos de ver qué tan relevante ha sido este acontecimiento. Aparte que el año 2020 es un año donde han ocurrido N cosas. ¿Ah? Estos dos últimos años, el 20 y el 21, va a ser una chamba, pero increíble para los historiadores. Increíble. Y no me quiero imaginar todavía para los historiadores del Perú. O sea, que tienen que lidiar con una pandemia, una disolución del Congreso, tienen que lidiar con el tema de la vacancia, tienen que explicar cómo es posible que tribus urbanas consideradas para chibolos han entrado en escenario con la puerta abierta. O sea, esto va a ser un dolor de cabeza. Mis respetos para el historiador que se va a soplar la historia del año 2020, ¿eh? Porque va a tener una chamba brutal, una chamba enorme. Tiene que averiguar las dinámicas de Twitter, todas estas cosas que ahora son una maraña de información. O sea, es una chamba que, de hecho, que va a tener que ser para un historiador joven. Yo no me imagino a los historiadores de la vieja guardia explicando el tema de las armies coreanas. O no me imagino a los historiadores de la vieja guardia metiéndose a los grupos de la Beba Army, ¿no? Para saber cómo funcionan las dinámicas internas, ¿no? O sea, esto va a ser chamba de jóvenes. Jóvenes que probablemente lo van a escribir de acá de 20 años, quizá, ¿no? Cuando ya estén más nutridos, más curtidos, ¿no? Cuando pase la pandemia también, obviamente. Entonces, va a haber una chamba ahí, un chambón ahí adentro. Hace rato mencionabas bastantes, o sea, bueno, hace rato estábamos hablando bastante de la polarización, de la izquierda y de la derecha. Y acá esta pregunta va más que todo centrado a por qué las personas, o sea, satanizan a la izquierda. Si alguien es de izquierda lo relacionan bastante al terrorismo. ¿Por qué la historia no ha permitido esclarecer este hecho en el contexto peruano? ¿Crees que para un historiador es un tabú hablar de ello? Hasta en los mismos colegios ni siquiera se toca ese tema. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí ha jugado muy en contra el tema de que uno, la izquierda como tal, como la conocemos, no se divorcia de sus cadáveres. O sea, no, bueno, si yo tengo amigos de izquierda, no voy a decir sus nombres, pero tengo amigos que militan en la izquierda, y siempre la discusión es pues la misma que se tuvo hace como 50, 60 años atrás, ¿no? El tema de la revolución, ¿no? Mariátegui, ¿no? Hay que bajarse el sistema, ¿no? O sea, si vas a tener una fórmula que la llevas repitiendo años, en un mundo que cambia constantemente, no esperes cambios, pues, o sea, no vas a cambiar nada, ¿no? Por otro lado, Sendero le hizo un gran daño a la izquierda, ¿no? Básicamente porque parte o bebe de estos orígenes, ¿no? Este tema de la guerra llevada del campo a la ciudad, que era lo que hacía Mao, ¿no? Con justa razón tratados como terroristas. Pero el tema es que todo esto ha generado pues un rechazo masivo, ¿no? Y hablar de esto en los colegios es complicado por varias razones. En primer lugar,
¿cómo le explicas a los niños filosofía marxista? Porque para entender Sendero no es simplemente decirle, fueron un grupo terrorista que hicieron esto. ¿Cómo haces para explicarle filosofía marxista? ¿Cómo haces para explicar las bases del pensamiento de Sendero? O sea, es bien complejo. Lo otro es que muchas veces los profesores de colegio no están preparados, y esto te lo digo con conocimiento de causa, no están preparados para hablar de estos temas porque hablan desde sus propios tabúes, ¿no? O sea, yo creo que para hablar de eso, primero tienes que explicar el tema de cómo surge el marxismo. El tema esto de, por ejemplo, los orígenes mismos, ¿no? Desde la Comuna de París, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de autogestión? ¿No? ¿Cómo surge esta idea de que a raíz de la presión de las revoluciones industriales, los obreros comienzan pues a pensar que tiene que haber un sistema alterno y Marx termina capitalizando eso? Es una chamba bien grande, ¿no? Y yo creo que nadie se va a comer ese sapo de explicar algo que, pues, para los padres en una te van a decir, no, eso es comunismo, eso es terrorismo. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes legados desastrosos del fujimorismo, terruquear todo. Ese ha sido uno de los grandes legados, pero así desastrosos, desastrosos, ¿no? O sea, ellos son enemigos de la historia, y eso se nota a la vista, son enemigos abiertamente de la historia. Y dicen, no, que o sea, llegamos el legado, ¿no? De la lucha antiterrorista, pero, o sea, luchar contra el terrorismo no es ponerte de espaldas e ignorarlo. Eso es imposible, ¿no? Tienes que conocer de qué trata y decir estaba mal. Ya sé qué cosas hicieron y estaba mal. No es que simplemente no le cuentes nada, está mal. Yo creo que no funciona de esa manera. Y para muestra, un botón. Los cuentos, no sé si habrán visto el último video que colgué acerca de los cuentos de los hermanos Grimm con las adaptaciones de Disney. Sí, Los sí. campesinos contaban de la manera más cruda la vida a los niños, porque era una manera de hacer pedagogía. En las versiones de Disney se edulcoran, se suavizan, ¿ya? Se ponen más presentables, pero el resultado es pues que no tienes la versión original en la que le contabas la verdad dura y pura a los niños, ¿no? Y yo pienso que acá pasa lo mismo, ¿no? No se le ha edulcorado la versión de Sendero, qué bueno sería incluso todo que se edulcore siquiera para tener una excusa para poder decir, mira, eso es lo que va a pasar y esto es lo que ha pasado, ¿no? Simplemente es un negacionismo absoluto. No lo tengo que ver y punto. Y sobre esto, hay un ensayo muy interesante que hace este filósofo esloveno, quizá lo conocen, Slavoj Žižek. Él tiene un análisis de Rammstein. No sé si han escuchado a Rammstein. Ah, sí, Rammstein, du hast, Rammstein, sí. ¿no? Du hast Rise, me. Rise, ¿no? Claro, ¿no? Él tiene un análisis de Rammstein, y es que en Europa a Rammstein lo consideran una banda fascista, nazi, porque ellos juegan, bueno, si ustedes conocen al vocalista Till Lindemann, todo un personaje de tipo, ¿no? Es todo Y hasta un, Trap ha hecho, creo, se vistió de mujer, creo, tiene, hace tiene un, poco. tiene un video pornográfico Ah, sí. como videoclip. Ese pata es un loco, ¿ah? Pero bueno, en varias de sus presentaciones él sale vestido como un nazi, junto con la gente de la banda. Y le dicen, eso está mal, no debe hacerlo, ¿no? Zizek tiene una cosa bien interesante, bien interesante en su análisis. Por eso para mí leer a Zizek es, pero así, es toda una experiencia, ¿no? Él dice, lo que está haciendo Rammstein ha hecho más para erradicar el nazismo que lo que han hecho los que simplemente quieren que el tema se olvide. ¿Por qué? Porque Rammstein toma los elementos del nazismo, el uniforme, la que pilla, es básica, ¿no? Y lo ridiculiza. O sea, habla de ellos, pero lo ridiculiza. Y le quita esa carga de odio, ¿no? Le quita esa carga negativa y lo convierte en parodia. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso con la gente? Que la gente ya lo ve y no es una ignorancia en sí de decir, ya, mira, ¿sabes qué? Ahí no me queda, ¿no? Me causa risa, me divierte, ¿no? O sea, me es más familiar, me es más familiar y quizás ya con esos prejuicios fuera, puedo comenzar a leer y decir, ah, y la cagaron, o sea, fueron terribles, ¿no? Eso me parece que es un punto interesante ahí, ¿no? Cómo la negación no es la salida. O sea, si tú quieres realmente evitar un nuevo sendero, tienes que decirle a la gente, mira, funcionaban de esta manera. O sea, estos eran sus mecanismos ideológicos. O sea, esta era su verdadera estructura ideológica. Nadie se pone un fusil en el hombro y sale a pelear porque le da la gana. O sea, hay factores que te han llevado a ello. Y esto no es ninguna justificación, es simplemente sentido común de que las cosas suceden porque algo las ha impulsado. Y la negación del estudio de eso es fatal, porque tarde o temprano, con internet de por medio, alguien lo va a hacer, alguien atraído por el tema lo va a hacer, y hasta incluso hasta se puede sentir atraído,
¿no? Y terminas generando justo el efecto contrario, ¿no? Entonces, ese es uno, creo yo, de los grandes legados nefastos del fujimorismo, ¿no? Terruquear todo. Aunque ahora ya no está funcionando tanto como antes, eso ya me he dado cuenta, ya no es tan efectivo como antes, ¿no? Pero bueno, como digo, estamos viviendo todavía una etapa de transición. Todo cambio ahorita es incierto, no sabemos realmente en qué va a derivar esto. En un chauvinismo absoluto, en una dictadura fascista, en un estado neoconservador, otros hablan de volver incluso al virreinato, no sé, pero hay ideas bien, bien raras por ahí que están circulando. Justamente mencionabas ahorita lo que es la actual, ¿por qué la mayoría de los candidatos no entusiasman a los ciudadanos? Una muy buena pregunta. Lo que pasa es que Perú ya a estas alturas es casi ingobernable. Es casi ingobernable, ¿no? O sea, para empezar, no hemos crecido como nación unida. O sea, Perú es un micro, ¿cómo se puede decir? Es un micromundo del Peloponeso, ¿no? Así dividido por ciudades-estado con nacionalismos propios, ¿no? Todo el mundo tiene su propia versión de la historia, todo el mundo tiene su propia visión de lo que sería mejor para el Perú. Y esto, bueno, es parte de los errores que hemos cometido como Fundación de República, ¿no? O sea, no hemos integrado a todos en un conjunto. O sea, no nos sentimos todos identificados como un conjunto, porque la independencia se hace desde una élite criolla. Ellos son quienes imaginan la nación y quienes terminan jalando el mundo republicano posteriormente, ¿no? El resultado es que se va a producir diversos desencuentros, ¿no? Con las migraciones populares post reforma agraria, llegan los campesinos a la ciudad, se quieren integrar, sufren racismo, sufren exclusión. ¿Cómo esperas que haya nación así? La selva también, ¿no? Marginados históricamente, los incas lo utilizaban para sacar coca de ese lugar, los españoles prácticamente ni lo miraron, hubo una rebelión ahí, la de Juan Santos Atahualpa, al menos en la ceja misma de selva, pero luego de eso tienes un encuentro traumático en la República Aristocrática cuando se hace la extracción del caucho. ¿Cómo esperas integrarte con ellos? Y tienes ahí el encuentro con Alan García, con esto del baguazo, ¿no? O sea, los vas a buscar, les vas a tocar la puerta cada vez que quieres quitarle petróleo o quieres explotarlo. O sea, ¿qué integración esperas de ahí? Por eso es que el Perú es un elemento fragmentado terrible, ¿no? Y encontrar consenso político aquí es bien difícil. Es bien, bien difícil. Y yo creo que esa es una de las bases por las cuales los candidatos hoy día no empatizan con todos. O sea, no hay empatía. A eso se le suma las redes de desinformación, que si ya estábamos divididos, eso terminó de hacer toda la chamba, ¿no? Las cadenas de WhatsApp, los mensajes en las páginas de Facebook, ¿no? Estas publicidades pagadas que están ahora saliendo en el Facebook, no sé si les habrá tocado ya ver, ¿no? Defendamos el modelo, ¿no? Ahora es como Insignificante. publicidad, sale. Sale como publicidad, sí, sale como publicidad. Sí. Entonces, estas cosas terminan haciendo pues que se vuelva un lugar terriblemente trágico, ¿no? ¿Cómo integras a todos? ¿Cómo los juntas? Ahora, y bueno, en medio de estos tiempos confusos aparecen pues los líderes radicales, ¿no? Y eso no es nuevo. De hecho, en la formación de la Italia fascista, en la formación de la Alemania nazi, en los momentos críticos post Primera Guerra Mundial, en el cual tanto Italia como Alemania estaban pues en un estado de desesperación por las medidas que se tomaron luego de su derrota, comienzan a aparecer los líderes carismáticos, ¿no? Que te ofrecen soluciones duras, que te ofrecen soluciones, así recontra radicales, ¿no? Y aquí lo hemos visto, ¿no? Hemos tenido muy cerca de tener presidente Antauro. O sea, el tipo tenía una gran cantidad de aceptación, ¿no? Ahora vemos que hay otras figuras conservadoras que están comenzando a utilizar esa bandera porque saben que el Perú es conservador, o al menos la gran mayoría es conservadora. Incluso hasta en jóvenes, que para muchos todavía se les hace complicado salir de ese seno conservador. Pero encontrar el consenso absoluto acá es complicadísimo, es muy complicado. Yo no sé si es que el modelo político seguirá aguantando más tiempo, especialmente este modelo de representación en poderes del Estado y todo el asunto. Yo personalmente creo que no. No, me parece que ya cumplieron su tiempo, ya tuvieron su tiempo de efectividad. Ahora en un mundo fragmentado, en un mundo de las fake news, en un mundo de los micropoderes, ya es hora de ir pensando en otra alternativa. El problema es que también tenemos la muerte de los intelectuales, pues. O sea, antes siquiera había un Montesquieu, un Rousseau que se imaginaban un mundo post-monarquía, pues, ¿no? Que era el mundo de las repúblicas. Ahora, ¿quién tenemos? No tenemos a nadie. O sea, somos un montón de gallinas descabezadas en un sistema que se está cayendo. ¿Quién se imagina algo nuevo? No hay, ¿no?
hemos visto ya la muerte de nuestros intelectuales más conocidos, ¿no? Sin ir muy lejos, la de Marco Aurelio, quien quizá pudo haber arrojado alguna luz a lo mejor sobre el asunto. Y también la decadencia de otros que están vivos, como Hildebrand. Bueno, yo no sé si a ustedes todavía les parece que el semanario Hildebrand es responsable, Es porque para mí ya dejó de serlo hace tiempo. O sea, dejó de muy serlo sesgado, un poco sí, ya se machista rayó. también. Hildebrand Sí. tuvo su momento en que era una autoridad así respetable, pero ahora no sé si le ha ganado las ganas de vender o qué sé yo, pero o sea, estamos viendo ahorita la muerte de las figuras, ¿no? Y tenemos Ujú. una generación de jóvenes que son impetuosos, pero no hay figuras. ¿Quién es la figura? O sea, no tenemos ahorita. Y imaginar un nuevo sistema, o sea, demora mucho. Y el que esto cuaje demora más todavía. Y como les decía casi al inicio de la entrevista, probablemente no lo vamos a ver. Se habla bastante de una reactivación de la economía, pero muchas personas, o sea, de otros sectores más pobres quieren salir a trabajar. Entonces, ¿tú crees que, o sea, obviamente pues necesitan el dinero, porque el bono recién, o sea, ya va a acabar los 15 días de los primeros 15 días de cuarentena y todavía no tienen un bono? Ahora se han dado 14 días más hasta el 28. Hay problemas prioritarios en el Perú. La gente habla de ahorita la salud y la reactivación económica, pero ¿hay otros problemas prioritarios en el Perú o son solo esos? Recordemos que estamos hechos de personas. O sea, no estamos hechos de dinero, estamos hechos de personas, ¿no? Y las políticas del Estado deberían estar orientadas hacia las personas. Yo creo que la vida, en el sentido de nuestra existencia, no en el sentido como lo toman los pro vida ya. La vida como tal, es lo más importante. O sea, la vida de las personas que ya estamos acá, que ya existimos acá, es lo más importante. Se nos ha vendido la idea de que el modelo es lo importante, ¿no? Pero ¿qué es el modelo sin personas que no trabajan para él? O sea, ¿qué es realmente el modelo sin eso? ¿No? ¿Qué es el modelo con personas que se han sentido abandonadas por un Estado en el momento más crítico de sus vidas? O sea, ¿esperan realmente el modelo tener la fidelidad de antes? Yo lo dudo. Y luego se asustan cuando piden cambio de constitución. O sea, es lógico que la gente busque alguna solución ante esta clase de cosas. Soluciones que pueden estar bien o mal, ya. O sea, sí no me quiero meter al tema complejo del tema del debate, el tema del cambio de la constitución, ya, pero soluciones que pueden estar bien o mal, pero la gente va a buscar soluciones, va a buscar salidas de alguna u otra manera. Acá se nos metió la idea de que el modelo era lo principal. Es importante, sí, es definitivamente, el modelo es importante, pero no más importante que una vida, pues. O sea, tú puedes recuperarte de las cifras en rojo, pero no vas a recuperar una vida que se fue. Eso ya es imposible, eso ya es condición humana básica, ¿no? Y yo creo que aquí se tuvieron que haber priorizado los temas sociales. El problema es que cada vez que haces políticas sociales te dicen comunista. Cada vez que quieres hacer políticas sociales, ese es socialismo, ¿no? O sea, como si no hubiera humanidad, ¿no? Como si la humanidad hubiese sido capitalizado por el socialismo. Entonces, me parece eso ridículo, ¿no? Y ahora, bueno, hemos pasado, o ya estamos pasando, creo, espero, anhelo de verdad, los peores momentos, ahora que ya están llegando las vacunas. Espero que estemos pasando los peores momentos, pero ¿a qué costo, pues? O sea, creo que todos aquí hemos perdido a alguien cerca o medianamente cerca con esto del virus. Y no sabemos si vamos a llegar todavía a la vacuna. Quizá de acá, ojalá no pase, ¿no? Pero uno de acá se infecta y fue, porque esto está afectando a todo el mundo. O sea, no es, al inicio decía, no, solamente a ciertas personas, pero o sea, hay personas que tenían, vamos a decirlo así, un estilo de vida saludable, todo el asunto, y se terminaron yendo. O sea, y este es como una ruleta rusa, ¿no? No sabes si el tiro que te va a tocar tiene la bala o tiene aire, ¿no? O sea, no sabes realmente qué va a suceder. Y justamente en eso el Estado debió abocarse a ello, ¿no? A defender a las personas, a defender a la gente, ¿no? A defender, al final, el sistema se puede reconstruir. Históricamente siempre se ha reconstruido. Pero nuevamente, en este mundo difícil que nos ha tocado vivir, se nos ha metido pues esta idea que el sistema es lo importante, no toquen el sistema, no toquen la economía, ¿no? Y tenemos cifras altas quizás de dinero, pero también de muertos, también de personas que han visto a alguien fallecer bajo las garras de este virus. Y va a haber, yo creo, una respuesta a eso. En algún momento va a haber una respuesta a eso, porque estas cosas no quedan así nada más. Los rencores se van acumulando, la furia se va conteniendo, y eso en algún momento va a estallar. Y cuando estalle,
¿cómo lo vas a contener, no? ¿Vas a sacar otra vez policías a la calle? ¿Vas a reventar a balazos? O sea, esas fórmulas se han utilizado toda la historia y no han terminado funcionando. O sea, más bala metes, más problema metes a la situación. Ahora hemos tenido este caso de las protestas en noviembre, si no me equivoco la fecha, ya, por noviembre aproximadamente, ¿ya? Eh, pero yo creo que eso no es el final. O sea, si las cosas van a seguir como están, la gente no va a aguantar más el asunto. Y no es que se esté deseando eso. Nadie quiere salir a la calle a exponer su vida. Yo no quiero salir a la calle a exponer mi vida. Pero hay condiciones que te empujan a decir, oye, ya, pues ya cánsate, ya róbame en otro momento, no importa, pues, ¿no? Ya, por decirlo irónicamente, ¿ya? Pero no seas maldito en esta época, pues, o sea, ese ya sería un miserable absoluto. O sea, aprovecharte de la peor crisis sanitaria de la historia del Perú para imponer tu agenda, o sea, eso ya, no sé si es criminal, pero hasta crimen de lesa humanidad podría decirle en forma retórica, ¿no? Pero es lo que nos ha tocado vivir y esperemos, de verdad, esperemos que en las elecciones que se vienen haya un pequeño cambio o una pequeña dosis de decencia, pues, ¿no? Estamos en el 2021, es el año del bicentenario. ¿Qué lecciones nos dejan estos 200 años de vida republicana? ¿Qué errores tú consideras como historiador que el Perú no debería repetir? ¿Y por qué no ha cuajado un proyecto de nación en nuestro país? ¿Por qué es tan difícil que cuaje? Mm. En primer lugar, el tema de la historia. Aprender historia es básico para no cometer los mismos errores. Puedes cometer nuevos, ¿ya? Pero no, es imperdonable que cometas los mismos. En segundo lugar, el tema de vernos a todos como una nación. No ver al de la sierra o al de la selva como exoticidades, ¿no? Integrarnos todos, ponernos en un mismo plano y decir, oye, mira, somos un conjunto unido, ¿no? Y yo creo que hasta incluso esto sí se ha ido moviendo poco a poco, sobre todo ahora con el tema de redes, ¿no? Yo me acuerdo, y nuevamente apelando a los grupos en las redes sociales, ¿no? Antes era palta que te vayan comiendo pues tu papita con huevo, ¿no? Decías, ay, ¿qué me van a decir, no? Ahora tú cuelgas quizás una foto de papita con huevo ahí, la gente se emociona, dice, ah, mi abuelita me servía eso, ¿no? Eso yo comía ya. O cuelgas tu foto ahí con tus abuelitos en el campo y la gente se emociona, ¿no? Hay elementos ahí sintomáticos que nos han ido uniendo poquito a poquito, pero faltan reforzar, faltan unir, ¿no? Me parece que en ese sentido Internet estaba haciendo una chamba bien interesante, pero falta, definitivamente falta. Lo ideal de esto sería que sea movido por el Estado, eso sería lo ideal, ¿ya? Pero el Estado siempre se le escapa a las tortugas, siempre, siempre, siempre. El Estado evoluciona mucho más lento que la dinámica social. Y pasa lo mismo con los abogados. De hecho con los abogados siempre ha habido problemas para dar explicaciones sobre la sociedad, ¿no? Los abogados se ciñen mucho a la legalidad, como si la ley fuera antes que el proceso, ¿no? Cuando realmente es lo opuesto, ¿no? El proceso es antes que la ley. Si tú interpretaras todo con un marco de legalidad, sencillamente la historia nunca avanzaría, sería eterna en un solo punto. Pero bueno, entonces ese sería el tema, ¿no? Que haya una integración que realmente nos junte a todos como una nación. Y tres, el error de toda la vida, corrupción, la corrupción. Y la mejor manera de vigilar eso es un Estado o una ciudadanía que esté pendiente de las cosas que le pasan a su país. Nosotros nos hemos desentendido completamente del país. ¿Por qué? Porque hay esta tonta idea que a mí me parece ridícula, ¿no? Esta idea de que el progreso es solo llenarse de dinero. Ah, yo quiero ser empresario, ¿no? Yo, como voy a ser empresario, yo solamente me voy a dedicar a estudiar los cursos que me van a facilitar eso, ¿no? Yo quiero ser un ingeniero, digamos, ¿no? Y como ingeniero, yo solamente voy a prestar atención a los cursos de ingeniería. Los cursos de sociales, no, esos son solo para pasar el ciclo, ¿no? Cuando en esas partes te están metiendo realmente lo que va a ser tu vida en la realidad, ¿no? Lo que va a ser tu vida como sociedad. Y este individualismo nos ha llevado pues a generar valga la redundancia, una generación de profesionales que los hemos idolatrado porque dicen son de universidad, pero en conciencia social son cero, pues en crítica social son cero, ¿no? Hemos vanagloriado esto del cartón. Yo hasta ahorita soy un enemigo de eso, ¿ah? Del cartón, tiene estudios y él es de autoridad. Yo no creo eso, ¿ah? Creo que más de una vez nosotros nos habremos encontrado con profesores hasta con doctorado que dicen pachatada y media, y uno se sorprende de cómo ha tenido su doctorado, ¿no? O sea, ¿qué circunstancias?
Pero bueno, debemos estar más en contacto con esto de lo social, no pensar que simplemente, yo cambio el país trabajando, pues, ¿no? No, no estás cambiando el país, estás cambiando tu vida. Probablemente estás cambiando tu vida. Pero las cosas que tú estás ignorando, las cosas que tú estás ignorando, van a repercutir en ti. ¿De qué sirve que te mates trabajando diciendo yo estoy aportando al país con mi trabajo? Si es que por ahí entra un corrupto y descalabra la economía y las exportaciones bajan y tu negocio era un negocio de exportación. ¿Vas a decirme que con tu trabajo vas a cambiar algo? O sea, no vas a cambiar absolutamente nada. O sea, en cierto modo, somos una simbiosis con todo. Y hay que tener una conciencia. Está bien, de ambición personal, perfecto, no hay ningún problema, pero también una conciencia colectiva. Y esto es algo que no hemos tenido porque, nuevamente, volviendo al punto 2, no nos sentimos integrados. Hay que comenzar a interesarnos no solo por la historia, sino por el presente, por el mundo de la política en el cual nos hemos desentendido tanto tiempo, y comenzar a ver, pues, quiénes son los que paran en esa clásica puerta rotatoria, ¿no? Esa puerta que sale de un partido, entra otro, sale de ese partido, entra otro, y siempre está en el Congreso, ¿no? Siempre queda en el Congreso, ¿no? Que es el que ya es casi como una mafia, en cierto punto, ¿no? Ya se conocen los puntos, ya se conocen los mecanismos, ¿no? Y se termina haciendo lo que uno le da la gana. Hay que informarnos más, hay que meternos a conversar de esos temas, y quizás en algún punto el cambio se comience a generar. Espero yo, espero que vivamos para verlo, y aunque yo soy un poquito pesimista y probablemente no lo vamos a ver, pero al menos habremos dejado un precedente. Sé que no puedes, no vas a decir por quién vas a votar, pero ya decidiste tu candidato o todavía. Yo creo que sí, Ya, pero no es que esté feliz. A mí me parece que esto de la democracia ahorita es un espejismo, ¿no? No puede haber democracia si es que la parrilla te la sirven los de siempre, ¿no? O sea, tu capacidad de elección es una utopía si es que siempre los mismos te están rotando. O sea, te están dando a elegir lo que ellos quieren que elijas. Y elijas lo que elijas, finalmente no fue tu decisión, fue decisión de ellos, pues, ¿no? Hablo de ellos en un sentido bien genérico para no meterme en problemas, pues, ¿no? Eh, de hecho, sí tengo ya una opción, y tengo también las opciones al Congreso. No me siento feliz Ok. con mi querido, pero me parece, y esto va a sonar pues ya endémico, ¿no? Que son el mal menor, ¿no? O El sea, mal no. no hay otra, o sea, no hay alguien. Además, yo creo que ya nunca más vamos a ver un Aya como el primer Aya, obviamente, o un Mariátegui, ¿no? O sea, no vamos a volver a ver eso ya, ¿no? O sea, es otra generación, es una generación de redes sociales, es una generación de streaming, es una generación ya no hay tertulias, ahora hay hueveos, ¿no? Pero hueveos interesantes, ¿no? También, no, es otra dinámica, ¿no? Y en vez de estar renegando por eso, yo creo que sería una nueva alternativa de construir algo con base en esas dinámicas, ¿no? Quizás por ahí también los partidos políticos ya entiendan por fin que probablemente ya llegaron a su fin, ¿no? Ya no hay ideología. ¿Quién ahorita se preocupa? Cuando uno dice ideología, o te dicen rojo o ideología de género. Cuando la ideología es un tema en realidad mucho más amplio, ¿no? En realidad todos tenemos ideología, pero ideología política ya no hay, ¿no? Ahora simplemente es juego de intereses, ambiciones, ¿no? ¿Quién va a ir a militar con ideología ahora? Difícil, bien difícil.